¿Y si la Tierra se hubiera reseteado miles de veces? Imagina que nuestro planeta no ha seguido un sendero lineal y constante, como los libros de historia nos hacen creer. Nos cuentan que la humanidad ha evolucionado de manera gradual durante unos cuantos milenios, pero hay rastros sutiles que susurran una verdad más enigmática. Formaciones rocosas que contradicen las edades establecidas, relatos ancestrales que se entretejen en diversas culturas y huellas en el suelo que narran desastres colosales. ¿Y si el mundo no ha transcurrido en una única secuencia temporal, sino que ha atravesado ciclos interminables de finales y principios? Grandes comunidades podrían haber surgido, logrado avances asombrosos y luego desvanecido por completo, forzándonos a reiniciar desde las sombras. Esta noche, vamos a sumergirnos en la intrigante noción de que la Tierra ha experimentado reseteos innumerables. Si el planeta hubiera comenzado de nuevo miles de veces, ¿qué civilización crees que sería la más avanzada? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a me gusta para saber la respuesta a misterios que nadie ha resuelto. Cuando mencionamos un reseteo, a menudo lo asociamos con algo simple, como apagar y encender un aparato. Pero si lo aplicamos al planeta, se transforma en un fenómeno vasto y pausado que abarca eras enteras. No se trata solo de aniquilación, es una renovación profunda. Los antiguos paisajes se disipan y emergen otros en un susurro constante. En las tradiciones humanas, este concepto aparece de formas variadas. Algunas culturas evocan un gran deshielo que arrasa todo. Otras describen tormentas de arena que sepultan civilizaciones. Y hay quienes relatan periodos de sequía eterna, donde los ríos se convierten en polvo. Al inicio, estos cuentos parecen aislados, pero al observarlos con atención, revelan un esquema común. El entorno se torna hostil, la existencia se tambalea al borde del abismo, y entonces brota una nueva vitalidad. Es como si grupos dispersos rememoraran el mismo cataclismo, pero lo adaptaran a su propia voz. Si la Tierra ha sufrido reseteos, esto resolvería algunos rompecabezas de nuestra herencia. Contemplamos nuestra línea temporal, y parece demasiado corta para la antigüedad inmensa del mundo. La sociedad, como la entendemos, se remonta apenas a 5 o 6.000 años. El cultivo de la tierra, los símbolos grabados, las urbes y lo que denominamos progreso, parecen haber iniciado recientemente en escalas geológicas. No obstante, la Tierra cuenta con más de 4.500 millones de años, y los seres humanos en su morfología actual han caminado por ella durante al menos 300.000 años. ¿Qué ocurría en esa inmensidad temporal? ¿Nuestros predecesores realmente permanecían inactivos? Mantuvieron estilos de vida idénticos durante periodos interminables hasta que, de pronto, empezaron a levantar santuarios, esculpir montañas y cruzar océanos. La hipótesis del reseteo ofrece una perspectiva alternativa. Quizás existieron sociedades previas, quizás erigieron maravillas que escapan a nuestra imaginación, y quizás habitaron de maneras que no coinciden con nuestras concepciones de la antigüedad. Pero entonces sobrevino algo. El equilibrio se rompió. Las tormentas regresaron con furia. Los desiertos se expandieron, o un temblor sacudió los cimientos. Poblados enteros podrían haber sucumbido, y los restos de su legado quedaron ocultos bajo capas de tierra, polvo o hielo. Con el transcurrir de los siglos, la naturaleza lo envolvió todo. Los valles se transformaron, los vientos alteraron las dunas, y las señales de un mundo anterior se volvieron casi indetectables. Esto podría evocar fantasía, pero al examinar los estratos geológicos, hallamos reverberaciones de alteraciones monumentales. Formas de vida han desaparecido en repetidas ocasiones, en lo que los expertos llaman eventos de extinción colectiva. Cada uno pavimentó el camino para una reconstrucción meticulosa de la biodiversidad. Si el propio ecosistema ha sido reseteado, ¿por qué la trayectoria humana no formaría parte del mismo bucle? Esta noción no nos fuerza a aceptar lo inverosímil, solo nos insta a ponderar que el periplo humano podría integrarse en los mismos ritmos que afectan a toda la existencia en el planeta. Por ende, al hablar de reseteos, no solo visualizamos tsunamis o sismos.
Visualizamos que la Tierra pulsa en patrones, en espirales de obliteración y resurgimiento. Visualizamos que nuestra posición en el tapiz histórico no es singular, sino una entre múltiples estratos, con infinidad de otros velados en las profundidades temporales del globo. Al indagar en vestigios de sociedades eclipsadas, anhelamos indicios palpables, metrópolis imponentes, implementos cotidianos o grabados en granito. Pero, ¿y si la mayoría de las pruebas ya han sido diluidas? La Tierra no actúa como un archivo que resguarda intacto cada detalle. Es una corteza dinámica, que se reconfigura sin pausa. Las cordilleras se elevan y erosionan. Los cañones se profundizan con el agua. Las praderas se expanden y contraen, y los desiertos modifican sus fronteras. En apenas unos milenios, una aldea completa puede desvanecerse bajo sedimentos o vegetación. En decenas de milenios, casi nada discernible perdura. Aún así, persisten anomalías intrigantes que no se alinean con la cronología estándar. En regiones como Egipto, Perú y el Pacífico, los exploradores han exhumado edificaciones mucho más vetustas de lo anticipado. Las pirámides de Caral en Perú son un caso notable. Se trata de un conjunto ceremonial de montículos y plazas, algunos alcanzando alturas de 30 metros, y datan de al menos 5.000 años. Esto precede en milenios a lo que se creía sobre la organización social, la ingeniería y los rituales colectivos en América. De acuerdo con la perspectiva tradicional, las personas de esa era eran nómadas dispersos. Sin embargo, allí los observamos uniendo esfuerzos para acumular tierra masiva, diseñar espacios simbólicos y erigir algo que demandaba visión, unión y pericia. Caral no está aislado. En las profundidades del océano cerca de las islas Bimini, en el Atlántico, hay patrones rocosos que semejan caminos y murallas. Algunos los atribuyen a procesos naturales, pero otros defienden que exhiben trazas de intervención deliberada. Si resultara ser artificial, implicaría que se forjaron estructuras complejas hace más de 8.000 años, mucho antes de lo que admite el relato oficial. En Egipto hay vestigios sumergidos junto al delta del Nilo, aludidos en crónicas vetustas como un enclave próspero del ayer. Estas reliquias reposan ahora bajo las aguas, lo que sugiere que se edificaron antes de que las corrientes fluviales alteraran el paisaje al cierre de un periodo climático turbulento. En diversos rincones del orbe, desde Oceanía hasta el Ártico, hay narraciones esporádicas de enclaves engullidos por el olvido. El enfoque convencional las relega a fábulas, pero los descubrimientos de restos hundidos auténticos nos compelan a reconsiderar. Estas discrepancias son pivotales porque no armonizan con la secuencia pulcra y progresiva del surgimiento civilizatorio. Si abrazamos la viabilidad de reseteos, de súbito cobran coherencia. Un linaje podría haber cultivado destrezas y saberes solo para ser eclipsado por un desastre. Lo que subsiste es un trozo fragmentado, una pista descontextualizada. Posteriormente, cuando la humanidad renace, estos trozos se transmutan en enigmas inexplicables. Los contemplamos y murmuramos: esto no cuadra aquí. Pero tal vez sea meramente un eco del bucle precedente. Es sencillo obviar lo precario de las huellas. Una metrópolis contemporánea, si se abandonara en este instante, se degradaría velozmente. En unos centenares de años, la flora invadiría el asfalto, los metales se corroerían y los plásticos se fragmentarían. Tras un milenio, la mayoría de las construcciones se derrumbarían. Después de 10.000 años, sería arduo discernir algo. Incorpora otro ciclo climático, ríos desbordados o vientos incesantes, y casi nada resistiría. Si sociedades sofisticadas precedieron a la nuestra, no deberíamos aguardar hallar urbes íntegras preservadas. Deberíamos anticipar solo esquirlas, vestigios desconcertantes, objetos solitarios o leyendas perpetuadas como cuentos. Estos indicios nos susurran que el legado humano podría ser mucho más ancestral y menos lineal de lo proclamado. Indican que la saga de la humanidad podría consistir en espirales, cada nueva sociedad brotando sobre los cimientos invisibles de la anterior. Uno de los elementos más perturbadores de la trayectoria humana
es cómo las cosas parecen evaporarse sin más. Examinamos el archivo arqueológico y encontramos amplios intervalos de estancamiento seguidos de erupciones de dinamismo. Linajes completos emergen plenamente configurados y luego se disipan sin vestigio. Este diseño irregular es complejo de racionalizar si la civilización ha sido un ascenso inquebrantable. Pero si los reseteos son verídicos, el diseño se metamorfosea. Se convierte en el latido de devastación y restauración. Considera la cultura olmeca. Durante siglos, forjaron cabezas colosales de basalto, templos elevados y sistemas de drenaje ingeniosos. Luego, casi de un soplo, su estructura se desintegró. La jungla reclamó sus plazas y la población se fragmentó en núcleos menores. Hasta la fecha, los eruditos disputan las causas: calor extremo, conflictos o plagas. Quizás una confluencia de todo, pero el desenlace es idéntico. Una cultura que había escalado cumbres admirables simplemente se disolvió en la maleza, dejando solo ecos pétreos. En una magnitud mucho mayor, observamos algo análogo en la prehistoria. Los humanos anatómicamente contemporáneos persisten desde al menos 300.000 años. Sin embargo, para la bulk de ese lapso, el archivo es extrañamente lacónico. Las herramientas líticas se mantienen rudimentarias e invariables durante decenas de milenios. Luego, abruptamente, alrededor de 50.000 años atrás, hay un brinco monumental. Dibujos en cuevas surgen, la joyería florece y los arpones refinados se difunden con celeridad. ¿Por qué se manifestó tan de golpe? Si la humanidad poseía el mismo intelecto y anatomía durante cientos de milenios, ¿por qué demorar tanto? Algunos postulan que no demoraron, que hubo ensayos previos de cultura y organización, pero se disiparon. Si un reseteo aniquiló a la mayoría, dejaría solo clanes reducidos de resilientes. Estos clanes perderían saberes con premura. Competencias elaboradas como la alfarería, la metalurgia o la cartografía no se sostienen sin una red social que las nutra. Los resilientes regresarían a una existencia más elemental, empleando utensilios de hueso y cobijos transitorios. Solo después, cuando la calma retornara, recompondrían y reiniciarían. Para nosotros, parece que la sociedad brotó de la vacuidad, pero en realidad podría haber sido recuperada. Está también el rompecabezas de linajes enteros esfumándose sin motivo aparente. Los denisovanos, parientes próximos de los humanos actuales, habitaron Asia durante cientos de milenios. Eran robustos, astutos e incluso aptos para fabricar ornamentos. Sin embargo, se extinguieron, dejando solo ecos en nuestro genoma. ¿Por qué se desvanecieron tan precipitadamente? ¿Rivalidad, epidemias o un quiebre ecológico mayúsculo? Algunos estudiosos proponen que podrían haber sido atrapados en uno de estos reseteos, incapaces de sobrellevar las mutaciones abruptas que en Suez. Lo asombroso es que la desaparición es más frecuente en la historia que la permanencia. Sociedades se derrumban, especies se evaporan, entornos se transfiguran y solo vestigios perduran. Si contemplamos la Tierra a través de esta prisma, se percibe menos como un avance perpetuo hacia el refinamiento y más como un ensayo precario, uno que ha sido reiniciado múltiples ocasiones. Cada obliteración se integra en una trama más amplia, no de derrota, sino de espirales. Tal vez el motivo por el que el ayer se siente fragmentado es porque lo es. Tal vez estamos observando solo el ensayo más fresco, mientras incontables otros reposan sepultados más hondo, diluidos por el transcurrir. Al transitar de la arqueología a la geología, la concepción de reseteos se torna aún más persuasiva. El planeta mismo ostenta marcas de aniquilaciones gigantescas, grabadas en sus mantos de piedra y sedimentos. Los científicos han escudriñado estos mantos por décadas para descifrar el ayer del orbe, y lo que desvelan no es un relato sereno y armónico, sino uno punteado por interrupciones feroces. Uno de los esquemas más evidentes es el bucle de periodos glaciares. Durante millones de años, el clima terrestre ha fluctuado entre fases templadas y extensos tramos de helada. En las fases gélidas, inmensas cubiertas de hielo
envolvieron gran parte del hemisferio sur, ocultando territorios bajo metros de masa congelada. Cuando el hielo retrocedió, los niveles oceánicos ascendieron radicalmente, sumergiendo litorales y anegando cualquier hábitat que pudiera haber florecido allí. Este bucle de congelación y fusión se ha reiterado innumerables veces, reesculpiendo el globo en cada instancia. Si sociedades hubieran prosperado a lo largo de orillas ancestrales, gran porción de su legado estaría ahora velado bajo las olas. También descubrimos señales de calamidades súbitas. Alrededor de 11.000 años atrás, al término de un periodo frío, algo anómalo acaeció. El clima, que se templaba, se sumió de nuevo en rigidez durante siglos. Este episodio se conoce como el óptimum climático Holoceno. Algunos investigadores atribuyen su origen a un colapso hidrológico, lo que podría haber desatado sequías prolongadas, migraciones masivas y alteraciones ecológicas veloces. Si una sociedad existía entonces, su obliteración habría sido casi inevitable. Los resilientes habrían confrontado un hábitat adverso de un día para otro. Más atrás, vemos indicios de cataclismos planetarios. Hace unos 250 millones de años, una serie de erupciones volcánicas en Siberia liberó gases que alteraron la atmósfera, extinguiendo la mayoría de las especies marinas y terrestres. La vida eventualmente refloreció, pero en una configuración renovada. Los reptiles dominaron solo tras este reseteo. La enseñanza es nítida. La Tierra ha sido reiniciada antes, no una sola vez, sino repetidas. Las convulsiones sísmicas también han contribuido. Hace unos 35.000 años, un supervolcán en Nueva Zelanda erupcionó con tal potencia que esparció cenizas por océanos enteros. Se estima que la erupción generó un enfriamiento global, reduciendo grupos humanos a núcleos frágiles y dispersos. Análisis genéticos indican que la humanidad podría haber atravesado un estrechamiento demográfico severo en esa era, con solo unas cuantas decenas de miles de individuos persistiendo. Si esto se confirma, somos herederos de un suceso de casi aniquilación, un reseteo en menor escala, pero aún trascendental. Todo ello demuestra que la Tierra no es un escenario fijo donde la sociedad se desenvuelve plácidamente. Es un ámbito volátil, frecuentemente implacable, que puede mutar de improviso y sin preaviso. Sequías, colisiones, erupciones y heladas han moldeado su faz una y otra vez. Si visualizamos qué sociedades se erigieron en ciclos previos, es sencillo concebir cómo podrían haber sido borradas. Sus plazas serían arrasadas por vientos, inundadas por ríos, incineradas por lava o cubiertas bajo mantos de arena. Solo esquirlas podrían perdurar, esparcidas en sitios que esforzamos por descifrar. El archivo geológico nos instruye que los reseteos no solo son factibles, son integrantes de la narrativa natural de la Tierra. La interrogante no es si acontecen reseteos, sino si la sociedad humana ha sido enredada en su trayectoria más a menudo de lo que suponemos. Al escrutar mitos vetustos de todo el orbe, encontramos un diseño curioso. Sociedades separadas por continentes y milenios frecuentemente relatan cuentos asombrosamente paralelos de ruina. Al principio, estas narraciones se interpretan como alegóricas, relatos básicos para impartir enseñanzas éticas. Pero al cotejarlas minuciosamente, las analogías empiezan a insinuar algo más. Suenan menos a creaciones y más a reminiscencias transmitidas por linajes de resilientes. El paradigma más reconocido es el mito de la gran sequía. En el occidente, muchos conocen la fábula de un pueblo que sobrevive a una aridez eterna, recolectando agua en vasijas sagradas para renacer. Pero la fábula no se origina ni culmina en un solo texto. En las tradiciones andinas, mucho antes, estaba el relato de un sabio que advierte de un desierto que devora todo, y un clan es guiado a construir depósitos para salvar su legado y fauna. Las similitudes son palpables, y la versión andina es mucho más ancestral. No obstante, la sequía aparece mucho más allá de América. En África, crónicas antiguas hablan de un líder advertido de una aridez colosal por un espíritu, e instado a cavar pozos.
En China, el mito de un emperador describe una desecación que cubrió la tierra, con los dos supervivientes repoblando el suelo. Entre los aborígenes australianos, hay relatos de épocas previas arrasadas por calor. Incluso en Europa, tradiciones celtas cuentan de grandes sequías que remodelaron sus valles. Es arduo creer que tantas culturas disgregadas inventaran el mismo género de relato por azar. Y no solo son sequías. En numerosas tradiciones, el viento es el vector de ruina. En algunos cuentos indígenas de Asia, el mundo ha terminado múltiples veces. Una por viento, otra por polvo, otra por sequía. En la mitología africana, hay un fin donde el mundo termina en torbellinos solo para resurgir en un paisaje renovado y verde. En la visión budista, el tiempo se fracciona en vastos ciclos llamados kalpas, con cada era concluyendo en destrucción y renacimiento. A veces, el destructor es viento, a veces polvo, a veces un gran colapso. Pero la arquitectura es la misma. El mundo se purga, casi todo se disipa, y la existencia recomienza. Lo que hace estos mitos convincentes es que resuenan con los bucles que observamos en la geología. Las sequías ocurrieron cuando los climas se aridizaron, y los ríos se evaporaron al final de un periodo cálido. El viento del cielo ha azotado en forma de tormentas y huracanes. Convulsiones volcánicas han nublado el firmamento y aniquilado vidas en magnitudes masivas. Estos sucesos son infrecuentes en la escala de una existencia humana, pero inevitables en la escala terrestre. Los mitos podrían ser la memoria colectiva de resilientes, relatos moldeados en fe, leyenda y moraleja, pero anclados en vivencias reales de cataclismo. Cuando culturas diversas en todo el globo rememoran mundos pulverizados y regenerados, sugiere que los reseteos no solo están inscritos en roca, sino también evocados en narraciones. Tal vez, los mitos no sean mera fantasía, sino las voces amortiguadas de nuestros antepasados, intentando alertarnos de lo que ha acaecido antes y lo que podría sobrevenir nuevamente. Al retroceder y reflexionar sobre la cronología oficial de la trayectoria humana, se percibe extrañamente condensada. Según el consenso establecido, el relato de la sociedad inicia solo hace unos 7000 años, con el advenimiento de las primeras aldeas en el creciente fértil. Antes, nos aseguran, la gente vivía en bandas minúsculas como recolectores nómadas durante decenas de milenios, aprendiendo paulatinamente a sembrar y eventualmente formando conglomerados mayores. Pero si los humanos anatómicamente modernos han persistido por al menos 300.000 años, ¿por qué toda la sociedad irrumpiría tan tardíamente? ¿Qué ocupaba a la gente en esa vastedad previa? La posibilidad de ciclos eclipsados brinda una réplica. Tal vez hubo sociedades antes de las registradas, pero no perduraron para integrarse al archivo oficial. Si estas sociedades fueron arrasadas, sus indicios podrían estar soterrados, desgastados o inundados, dejándonos con poco más que esquirlas y acertijos. Sobre intervalos tan extensos, incluso construcciones de piedra se desintegrarían, aleaciones se oxidarían, y materiales biodegradables se disiparían totalmente. Solo irregularidades dispersas podrían subsistir, elementos que no se acoplan cómodamente en la secuencia admitida. Algunos eruditos señalan a inscripciones ancestrales como un indicio. Las tabletas de Tartaria, halladas en Rumania, parecen contener símbolos que podrían ser una forma temprana de comunicación, datando de más de 7000 años. Esto es intrigante, porque precede en siglos a lo que se consideraba el origen de la escritura. Si las tabletas son auténticas, podrían haber sido copiadas de orígenes mucho más remotos, grabadas por linajes que conocían el mundo antes de un gran reseteo climático. Esto implicaría que sociedades comunicativas existieron mucho antes del inicio oficial de la crónica. Hay también enclaves megalíticos esparcidos por el globo, lugares como las estatuas de Goreme en Turquía, los círculos de piedra en Senegal y las plataformas de Nan Madol en Micronesia, plantean interrogantes sobre quién las forjó, cómo y con qué fin. Algunos de estos monumentos están alineados con fenómenos lunares,
insinuando un dominio profundo de la observación celestial. Otros están compuestos de bloques tan voluminosos que incluso la maquinaria actual vacilaría en desplazarlos. El enfoque convencional atribuye estos logros a grupos relativamente básicos. Pero si ciclos eclipsados existieron, estos monumentos podrían ser remanentes de su erudición. Otra pista reposa en mitos que describen mundos precedentes. En tradiciones africanas, los espíritus se dice que forjaron varias eras previas de humanidad, cada una arrasada a su vez. Los Dogon creen que viven en la cuarta era, tras 3 ciclos de creación y obliteración. De manera similar, la cosmología maya describe espirales repetidas de tiempo, extendiéndose al ayer distante. Estas fábulas podrían reflejar reminiscencias culturales de reseteos auténticos, codificadas en mitos para salvaguardarlas. Si ciclos eclipsados existieron, explicaría por qué la crónica se siente incompleta. No estamos contemplando un relato único e ininterrumpido, sino el episodio más reciente en una saga mucho más prolongada. Cada espiral, dejando atrás solo rastros tenues y débiles como hojas rasgadas de un volumen. Lo que denominamos el origen podría ser simplemente el ensayo más fresco, con innumerables otros soterrados más profundo en el tiempo. La idea de ciclos eclipsados nos reta a ver la humanidad no como una trayectoria recta, sino como un diseño recurrente. Sociedades ascienden, declinan, y luego nuevas brotan, a menudo olvidando las que las antecedieron. Si la Tierra ha sido reseteada miles de veces, podríamos ser solo la manifestación más actual de una crónica que se ha desplegado una y otra vez, mucho más allá del alcance de la memoria grabada. Al mirar hacia el ayer profundo, el mutismo es impactante. Seres humanos como nosotros han existido durante cientos de milenios. Sin embargo, para la mayor parte de ese intervalo, vemos casi nada. No hay inscripciones, no hay estatuas, no hay huellas perdurables de tradición. Los arqueólogos encuentran astillas y osamentas, pero el relato se siente truncado, como si faltaran capítulos del libro de nuestro ayer. Este mutismo plantea una interrogante pivotal. ¿Es realmente una vacuidad o es una pérdida? Si imaginamos a la humanidad persistiendo durante 300.000 años, parece improbable que la gente transcurriera todo ese tiempo de idéntica manera. Nuestra especie es innovadora por esencia. Incluso en clanes reducidos, los humanos generan saberes, transmiten técnicas y se amoldan a su entorno. En el lapso de solo unos milenios, pasamos de utensilios líticos a exploración cósmica. ¿Por qué entonces creer que en las decenas de milenios antes de la crónica registrada, nada trascendental acaeció jamás? El mutismo podría no significar que nada ocurrió. Podría significar que lo ocurrido ha sido borrado. Las fuerzas naturales son maestras en obliterar. Estructuras de bambú se descomponen rápidamente. Tejidos y cuerdas se deshacen en siglos. Incluso aleaciones se degradan hasta volverse irreconocibles. A menos que algo se sepulte y preserve en condiciones excepcionales, no resiste. Sobre el lapso de decenas de milenios, casi todas las creaciones humanas se evaporarían. Añade los efectos de desiertos expansivos, ríos mutantes, erupciones volcánicas y glaciares, y mundos enteros podrían ser eliminados. Desde esta lente, el mutismo del ayer no es misterioso. Es previsible. Y sin embargo, de vez en cuando, un fragmento rompe el mutismo. Un grabado en roca miles de años más vetusto de lo esperado. Un instrumento que parece demasiado refinado para su era. Una formación soterrada bajo estratos de arena. Estos fragmentos suelen tratarse como excepciones, anomalías a la norma, pero tomados en conjunto, podrían ser más que eso. Podrían ser ecos amortiguados de ciclos olvidados. Este mutismo también explica por qué los mitos se volvieron un medio crucial para preservar reminiscencias. Si el legado material se disipa, las narraciones pueden perdurar en las mentes de los resilientes. Pueden relatarse y recontarse, reconfiguradas a lo largo de linajes, llevando esquirlas de verdad, mucho después de que la prueba física haya desaparecido. Esto podría ser porque tantas culturas vetustas hablan de sequías, vientos y ruina. No describen conceptos abstractos,
sino recuerdos de eventos reales vividos por sus progenitores. Lo perturbador es cuánto de nuestro sentido de la crónica depende de este mutismo. Asumimos que porque no vemos indicios, nada existió. Pero la ausencia no equivale a prueba. El mutismo podría ocultar sociedades enteras, espirales completas de humanidad borradas, no porque nunca fueran, sino porque el tiempo es un destructor formidable. Si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, entonces, este mutismo no es un vacío, sino una suerte de cortina. Detrás de ella, incontables sagas podrían haberse desarrollado, cada una con sus propias tradiciones, invenciones y batallas. Podríamos nunca conocer sus pormenores, pero la viabilidad de que existieran persiste en los huecos, recordándonos que lo que llamamos crónica es solo la superficie de algo mucho más profundo. Uno de los aspectos más curiosos de nuestro ayer es cómo el avance humano parece ocurrir en saltos súbitos en lugar de pasos constantes. Durante largos intervalos, la gente parece habitar de formas similares, usando los mismos utensilios y métodos con poco cambio. Luego, casi sin anuncio, la tradición da un salto dramático. Estos brincos son difíciles de justificar si imaginamos la crónica como un ascenso ininterrumpido, pero comienzan a cobrar sentido si los reseteos son parte del relato. Toma el ejemplo de la expansión humana misma. Los humanos modernos existen desde hace unos 300.000 años. Para la mayor parte de ese tiempo, las herramientas que encontramos son simples puntas de lanza y raspadores, no muy distintas de lo que usaban especies humanas anteriores. Luego, alrededor de 60.000 años atrás, algo cambia. De repente, vemos ornamentos elaborados en lugares como África y Australia. Vemos collares de conchas, pigmentos para cuerpo y rutas migratorias avanzadas. Este periodo se llama a menudo el Gran Despertar Cultural, un florecimiento repentino de expresión e innovación. ¿Por qué pasó entonces y no antes? Algunos científicos sugieren que un cambio ambiental desencadenó este salto. Otros apuntan al desarrollo de redes sociales o pensamiento abstracto. Pero otra posibilidad es que estemos viendo rastros de recuperación después de un reseteo. Tal vez, tradiciones anteriores existieron, cultivaron saberes y luego fueron destruidas. Los resilientes habrían vivido de formas más simples, centrados solo en la supervivencia. Con el tiempo, a medida que las condiciones mejoraban, comenzaron a reconstruir, redescubriendo habilidades y creando nuevas. Para nosotros, parece una explosión repentina de creatividad. En realidad, podría haber sido un renacimiento. Vemos saltos similares más tarde en la crónica. La metalurgia aparece alrededor de 8.000 años atrás en múltiples regiones del mundo. Gente en Europa, Oriente Medio, las Américas y África desarrollaron el forjado casi al mismo tiempo, aunque de maneras distintas. ¿Por qué esto ocurrió tan de golpe y en tantos sitios a la vez? Es posible que la estabilidad, después de un periodo turbulento, fomentara la metalurgia. Pero algunos investigadores se preguntan si fragmentos de conocimiento ancestral fueron transmitidos y redescubiertos, ayudando a la humanidad a transitar rápidamente a un nuevo modo de existencia. El surgimiento de imperios es otro salto. Dentro de solo unos milenios de la metalurgia, vemos la aparición repentina de estructuras complejas en Sumeria, el Nilo, el Yangtze y el Amazonas. Estas sociedades parecen emerger plenamente formadas con calendarios, irrigación, matemáticas y códigos. La arqueología rara vez muestra una acumulación larga y gradual. En cambio, la cultura compleja aparece de golpe, como si se hubiera activado un mecanismo. Si los reseteos son reales, este patrón encaja. Cada vez que la humanidad reconstruye, podría hacerlo con celeridad, recordando esquirlas de lo previo. Estos vacíos y saltos son recordatorios de que el avance no siempre es constante. La tradición humana podría no ser una línea recta, sino una serie de intentos interrumpidos una y otra vez por cataclismo. Cada vez ascendemos de los fragmentos dejados atrás, a veces llevando memoria en mitos o tradiciones orales, a veces
redescubriendo habilidades que pensábamos nuevas. Al mirar la crónica de esta manera, los saltos repentinos ya no parecen tan enigmáticos. No son accidentes ni prodigios. Podrían ser el ritmo de la humanidad, enredada en el ciclo de reseteos, recomponiendo una y otra vez sobre las ruinas de ciclos olvidados. Suscríbete y dale a me gusta si te está pareciendo interesante el video. Entre los muchos enigmas del ayer, los calendarios ancestrales destacan como particularmente difíciles de explicar. Los calendarios son instrumentos prácticos y requieren conocimiento de ciclos lunares, solares y estacionales que no es fácil adquirir. Según nuestra secuencia temporal, la cronometría precisa es solo de unos pocos milenios. Sin embargo, ejemplos dispersos sugieren que alguien mucho antes de nuestra crónica aceptada podría haber tenido un entendimiento mucho más avanzado del cosmos de lo que asumimos. El más famoso es el disco de Nebra, desenterrado en Alemania, creado alrededor de 4000 años atrás. Lo que hace este disco inusual no es que existiera en esa era, sino lo que representa. Además de círculos que simbolizan el Sol y la Luna, incluye patrones que predicen eclipses y solsticios con precisión notable. Aún más desconcertante, los símbolos parecen aludir a constelaciones que no deberían haber sido visibles en esa latitud. La crónica oficial nos dice que tales observaciones no fueron sistematizadas hasta mucho después. ¿Cómo podía un artefacto de 4000 años incluir tales detalles? Una explicación es que el disco no fue ideado en aislamiento. Podría haber sido inspirado en observaciones mucho más antiguas, transmitidas por linajes que estudiaron el cielo antes de un gran reseteo. Esto implicaría que sociedades astronómicas existieron mucho antes del ascenso de Babilonia, Grecia o incluso Egipto. Si tales sociedades existieron, deben haber sido capaces de observación celeste y registro temporal. El disco de Nebra no está solo. El calendario de Coligny en Francia, de hace 2000 años, representa fases lunares y solares con una complejidad que sugiere conocimiento heredado. El mecanismo de Antikythera, aunque griego, muestra engranajes que calculan posiciones planetarias, características que la ciencia moderna solo replicó siglos después. Si estos calendarios fueron copiados de otros más vetustos, sugiere que alguien había mapeado el firmamento mucho antes de que la crónica escrita reconozca la posibilidad. Otras anomalías aparecen en calendarios de América, donde ciclos de Venus y Marte se dibujan con exactitud sorprendente. Estos detalles habrían sido casi imposibles de conocer sin observación prolongada o sabiduría legada. Algunos argumentan que la precisión de estos calendarios se puede explicar como coincidencias o estimaciones. Pero cuando los mismos patrones aparecen en múltiples ejemplos, la casualidad se vuelve más difícil de aceptar. Si conectamos estos calendarios a la idea de reseteos, surge una posibilidad. Tal vez, antes de un periodo de turbulencia, existió una sociedad con dominio de astronomía y temporalidad. Podrían haber observado estrellas y registrado sus hallazgos. Cuando el desastre golpeó y el mundo se reseteó, su sociedad desapareció, pero fragmentos de su sabiduría sobrevivieron. Sobre milenios, estos fragmentos fueron replicados, intercambiados, y eventualmente llegaron a manos de artesanos posteriores que los preservaron sin comprender completamente lo que representaban. La existencia de tales calendarios no prueba sociedades perdidas, pero plantea preguntas difíciles. ¿Cómo podía la gente predecir eclipses con tal precisión mucho antes de la tecnología moderna? ¿Por qué los calendarios muestran patrones que no deberían haber sido observables durante decenas de milenios? Estos enigmas sugieren que nuestro relato podría no estar completo, y que ciclos anteriores podrían haber poseído sabiduría ahora olvidada. Los calendarios ancestrales podrían ser entre los susurros más claros de mundos perdidos, registros tenues de una humanidad que observó más profundo y supo más de lo que imaginamos posible para su tiempo. Si hay un lugar donde la evidencia de sociedades perdidas podría estar oculta a plena vista, es bajo la tierra. Al final de un periodo seco, los suelos se compactaron mientras los vientos acumulaban capas, enterrando valles enteros.
Territorios completos fueron cubiertos, y con ellos, lo que la gente hubiera edificado en las planicies. Hoy, casi todas las grandes urbes de la humanidad son interiores. Si sociedades ancestrales siguieron el mismo patrón, entonces muchos de sus núcleos yacen ahora soterrados, velados para nosotros. En décadas recientes, excavadores y geólogos han descubierto sitios que parecen confirmar esta posibilidad. Uno de los más impactantes es en las llanuras de Göbekli, en Anatolia. Aquí, bajo capas de tierra, yace un complejo de pilares que se asemeja a círculos rituales y alineaciones. Algunos argumentan que es una formación natural moldeada por erosión, pero otros insisten en que los ángulos precisos, superficies lisas y disposición organizada sugieren construcción humana. Si Göbekli es de hecho artificial, dataría de al menos 9000 años, cuando el suelo estaba expuesto. Eso la haría mucho más antigua que cualquier aldea conocida. Misterios similares existen en otros lugares. En el Valle de Indus, escaneos de radar han revelado lo que parecen restos de grandes asentamientos urbanos ahora sepultados. Excavadores han recuperado artefactos como vasijas y sellos que sugieren gran antigüedad. Algunas estimaciones colocan estas ruinas en 8000 años o más, lo que empujaría la crónica de la civilización asiática mucho más atrás de la secuencia aceptada. En el Sahara, historias de oasis hundidos han persistido por siglos. Bajo dunas en Libia, ruinas de lo que parece ser un asentamiento yacen a solo unos metros bajo la arena. El sitio incluye senderos, paredes e incluso plazas, claramente planeados y ordenados. Se piensa que tiene alrededor de 6000 años, pero porque está bajo tierra, ha permanecido notablemente bien conservado. Este sitio es reconocido oficialmente, pero sirve como recordatorio de cuán fácilmente los núcleos interiores pueden perderse cuando los suelos se acumulan. Si sitios más jóvenes como este existen, ¿cuántos más vetustos yacen más profundo, más allá de fácil acceso? Los mitos también apoyan la idea de mundos sepultados. En Persia, la ciudad de Yima se describe en textos antiguos como un lugar magnífico que eventualmente se hundió bajo la tierra. En África, leyendas hablan de aldeas tragadas por arenas. Y por supuesto, la historia más famosa es Mu, descrita como una civilización avanzada que desapareció bajo capas en un solo ciclo de tormenta. Ya sea que Mu fuera real o no, la consistencia de estas historias a través de culturas es impactante. Las ruinas soterradas podrían contener alguna de la evidencia más fuerte para reseteos, porque muestran cuán frágiles son las planicies. Una aldea puede prosperar por siglos solo para desaparecer casi de la noche a la mañana cuando la tierra la cubre. Sobre milenios, regiones enteras podrían desaparecer, dejando poco rastro. La tecnología moderna apenas comienza a explorar las profundidades terrestres, y la mayor parte permanece sin examinar. Si reseteos han ocurrido, mucho de su evidencia podría estar esperando en silencio en las capas, preservada bajo mantos de polvo y roca. El misterio de las ruinas soterradas no es solo sobre si sitios específicos son naturales o hechos por humanos. Es sobre la posibilidad mayor de que nuestra secuencia temporal esté incompleta. Si sociedades una vez vivieron en planicies ancestrales ahora enterradas por sedimentos, entonces el relato de la humanidad podría ser mucho más ancestral y complejo de lo que realizamos. Los periodos secos a menudo se describen como eventos naturales, ciclos lentos de aridez y humedad moldeados por variaciones en la órbita y clima de la Tierra. Pero si los pensamos desde la perspectiva de la sociedad humana, pueden verse como borradores enormes. Cada vez que la aridez avanzaba, remodelaba continentes, cubría paisajes y forzaba poblaciones a moverse. Cada vez que retrocedía, revelaba valles y destruía lo que se hubiera construido en las alturas. El último periodo seco terminó solo hace unos 10.000 años. Antes de eso, durante decenas de milenios, gran parte de África y Asia yacía bajo condiciones áridas. Regiones enteras eran inhabitables. Sin embargo, otras partes del mundo, como Europa, América del Sur y Oceanía, permanecían viables y habitables.
Si sociedades hubieran existido en esas regiones, sus rastros podrían haber sido borrados cuando la humedad retornó y los suelos se acumularon. La cantidad de tierra cubierta al final del periodo seco es asombrosa. Áreas vastas que una vez habrían sido asentamientos interiores ahora están soterradas. Tendemos a pensar en el periodo seco como un evento único, pero en realidad ha habido muchos, repitiéndose sobre millones de años. Cada ciclo de aridez y humedad habría remodelado dramáticamente la tierra. Selvas se convertían en estepas, ríos cambiaban curso, montañas se erosionaban y luego reconstruían. Estos cambios habrían sido devastadores para cualquier comunidad dependiente de condiciones estables. Una cultura nómada, por ejemplo, no podría sobrevivir si su ruta se volviera un desierto eterno. Una aldea interior no podría perdurar si la arena engullera sus campos. Evidencia de estos cambios está inscrita en la tierra. En Australia, formaciones de dunas gigantes fueron transportadas cientos de kilómetros por vientos antes de ser depositadas cuando la aridez cedió. Camas de lagos ancestrales marcan lugares donde agua se acumuló en vastos depósitos internos. En el Medio Oriente, cañones enteros fueron tallados por polvo, dejando paisajes que parecen haber sido barridos limpios. Estos son signos de poder inmenso, fuerzas capaces de borrar casi todo en su camino. Para la humanidad, sobrevivir un periodo seco significaba adaptación. Grupos pequeños de nómadas podían moverse con el entorno cambiante, pero sociedades mayores y más complejas habrían luchado. Si sociedades existieron antes o durante estos periodos, podrían haber colapsado, no por guerra o fracaso interno, sino porque el mundo a su alrededor se transformó demasiado dramáticamente y demasiado rápido para ajustarse. Sus remanentes, si alguno sobrevivió, habrían sido dispersados y enterrados bajo capas de arena, barro y tierra. El final del último periodo seco podría también explicar el surgimiento repentino de sociedad que vemos en el registro arqueológico. A medida que el clima se estabilizó, las condiciones se volvieron favorables para el cultivo, asentamientos y desarrollo a largo plazo. Tal vez, lo que vemos como el comienzo de la historia no sea un primer ascenso, sino una recuperación. La gente podría haber estado reconstruyendo después de un largo periodo de dificultad, dibujando de fragmentos de memoria de ciclos anteriores. Los periodos secos nos recuerdan que el entorno de la Tierra no es estable. Cambia en ciclos, a menudo con consecuencias devastadoras. Si sociedades ascendieron y cayeron antes de que terminara el último periodo seco, no deberíamos esperar encontrar sus aldeas intactas. Deberíamos esperar que estén enterradas, cubiertas o borradas, dejando atrás solo pistas débiles y desconcertantes. Dispersos por el mundo hay sitios ancestrales. Lugares construidos con formaciones tan grandes y tan precisamente arregladas que continúan desconcertando a investigadores hoy. Estos monumentos no solo son impresionantes por su escala, sino por el conocimiento que parecen contener. Muchos están alineados con eventos estelares, sugiriendo que sus constructores tenían un entendimiento profundo de cosmología. Otros están construidos con tal precisión que es difícil imaginar cómo se crearon usando solo las herramientas simples que la crónica asigna a la época. Las líneas de Nazca en Perú son quizás el ejemplo más famoso. Sus grandes geoglifos están alineados de maneras que marcan equinoccios, permitiendo que el monumento sirva como una especie de observatorio. Por siglos, la gente se ha preguntado por qué constructores ancestrales irían a tales esfuerzos. ¿Era puramente ritual? ¿O también una forma práctica de rastrear estaciones, ciclos y lluvias? De cualquier modo, requería planificación, cooperación y conocimiento de cosmología que va mucho más allá de habilidades simples de supervivencia. Aún más impactantes son las ruinas de Teotihuacán en México. Aquí, pirámides masivas de adobe, algunas pesando miles de toneladas, fueron cortadas con precisión extraordinaria. Muchas de las estructuras presentan formas intrincadas y ángulos que encajan casi como mosaicos. El nivel de detalle es tan fino que sugiere técnicas más avanzadas que simples herramientas de obsidiana. Sin embargo, Teotihuacán
Se cree que fue construido hace más de 2000 años por gente sin acceso a metales refinados o poleas. ¿Cómo se logró esto? Permanece incierto. En India, el templo de Kailasa continúa planteando preguntas. Más allá de su mera escala, el templo está excavado casi perfectamente en una montaña. La precisión de su construcción es tan exacta que incluso ingenieros modernos luchan por explicar cómo se logró usando los métodos disponibles en la época. Algunos investigadores creen que el templo también codifica conocimiento geométrico, incluyendo proporciones áureas y las dimensiones de la Tierra. Si es verdadero, esto sugiere que sus constructores poseían un entendimiento mucho mayor del que típicamente se les acredita. Las cuevas de Ellora en India son otro sitio que desafía suposiciones. Construido alrededor de 1500 años atrás, mucho antes de que se pensara que existiera la escultura monumental, consiste en cámaras excavadas masivas arregladas en complejos sagrados. Las paredes están decoradas con imágenes de deidades y símbolos cuyos significados aún se debaten. El mero esfuerzo requerido para excavar Ellora sugiere que sus creadores eran organizados, habilidosos y capaces de proyectos a gran escala en una época cuando se suponía que eran simples agricultores. Lo que todos estos sitios comparten es la sugerencia de conocimiento avanzado, apareciendo más temprano de lo esperado. Insinúan que gente en el pasado distante podría haber entendido geometría, cosmología e ingeniería a niveles más allá de lo que su secuencia temporal debería permitir. Si los reseteos son reales, esto tiene sentido. El conocimiento podría haber sido llevado a través de espirales, preservado en fragmentos y expresado en monumentos que sobrevivieron cuando otra evidencia se perdió. Los sitios ancestrales se erigen como testigos mudos de algo mayor de lo que podemos explicar fácilmente. Son recordatorios de que nuestros antepasados eran capaces de mucho más de lo que a menudo asumimos, y quizás que estaban dibujando de conocimiento heredado de mundos anteriores. Estas estructuras, masivas y perdurables, podrían haber sido construidas no solo para propósitos prácticos o ceremoniales, sino también para llevar memoria a través de reseteos, para preservar algo cuando todo lo demás estaba destinado a desaparecer. Si sociedades fueron destruidas en reseteos pasados, entonces la gente que quedó habría enfrentado un camino largo y difícil de regreso. Un reseteo no significa la desaparición completa de la humanidad, pero sí significa que la mayoría de lo que la gente, una vez supo, se perdería. Los resilientes se encontrarían en un mundo alterado, despojados de estabilidad y forzados a enfocarse en las necesidades más básicas. En tales condiciones, saberes de irrigación, escultura o navegación no serían la primera prioridad. Las habilidades más propensas a sobrevivir serían aquellas ligadas a recolección, caza y hallar refugio. Imagina un clan de resilientes después de una gran sequía o un sismo. Sus aldeas desaparecidas, sus utensilios dispersos, su población mermada. Incluso si una vez pertenecieron a una sociedad sofisticada, necesitarían empezar de cero en grupos pequeños, dependiendo de la tierra y unos de otros. Podrían recordar esquirlas de las viejas maneras, cuentos de plazas amplias, de embarcaciones que surcaban ríos, de torres que rozaban las nubes. Pero sin los medios para reconstruir rápidamente, esos recuerdos se desvanecerían, eventualmente convirtiéndose en leyendas. Esta vuelta lenta es porque los reseteos podrían dejar la crónica pareciendo un salto repentino adelante. Desde la perspectiva de la arqueología, parece como si la gente viviera con utensilios básicos por eras, y luego de repente comenzara a irrigar, excavar e innovar. Pero si imaginamos reseteos, podemos ver que cada salto podría haber sido una recuperación. Toma tiempo reconstruir saberes, e incluso más, establecer las estructuras sociales que los sostienen. Una sola vida no es suficiente. Podría tomar muchas generaciones antes de que resilientes alcancen un punto donde puedan crear nuevos monumentos o redescubrir técnicas perdidas.
Vemos ecos de este proceso en las historias transmitidas por culturas ancestrales. Muchas tradiciones hablan de ciclos anteriores de humanidad destruidos y reconstruidos. Los incas describen vivir en el cuarto sol, significando que hubo 3 creaciones y destrucciones previas del mundo. La cosmología taoísta habla de espirales repetidas de tiempo, con cada era terminando en caos antes de que una nueva comience. Estos mitos podrían no solo describir ciclos cósmicos, sino también humanos, la larga vuelta lenta después de reseteos. Es también posible que las comunidades irrigadoras, más tempranas, no inventaran la irrigación de nada, sino que la reintrodujeran después de un largo break. Las técnicas de canalización, conocimiento de siembra y métodos para almacenar agua podrían haber sido transmitidos en fragmentos, sobreviviendo en tradición oral hasta que condiciones permitieran usarlas de nuevo. Esto explicaría por qué la irrigación apareció en múltiples lugares casi al mismo tiempo, como si fuera redescubierta en lugar de inventada. Lo que destaca es que la humanidad es tenaz. Incluso después de destrucción, incluso después de que casi todo se pierde, la gente encuentra maneras de perdurar. Se amoldan a nuevos entornos, reconstruyen comunidades y eventualmente comienzan de nuevo. Si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, entonces podríamos ser el producto de incontables espirales de pérdida y recuperación, cada vez escalando de vuelta del borde de la extinción. La vuelta lenta después de cada reseteo ayuda a explicar por qué nuestra crónica se siente tanto corta como incompleta. Lo que llamamos el comienzo de la sociedad podría no ser el primer comienzo en absoluto. Podría solo ser la recuperación más reciente, construida sobre recuerdos de mundos largamente borrados. Entre los muchos mitos que hablan de mundos perdidos, Lemuria es quizás el más famoso. Primero aludido en tradiciones oceánicas, se decía que era un continente próspero que existió miles de años antes de nuestro tiempo. Según las cuentas, Lemuria era poderoso, refinado y abundante. Pero en un ciclo de desastre, fue tragado por la tierra. Por siglos, la gente ha debatido si las tradiciones cuentan historia, pasando leyenda o simplemente creando una parábola. Lo que hace a Lemuria tan intrigante es cómo su historia resuena con otros mitos de tierras perdidas. En Oceanía, textos antiguos describen Kumari Kandam, un continente dicho haber sido habitado por sabios. Se describía como espléndido, con templos elevados y jardines que brillaban como joyas, pero al final también se perdió bajo las capas. En el Índico, culturas maldivas cuentan de islas que una vez existieron, pero luego se hundieron en el suelo. En las Américas, hay historias de tierras destruidas por terremotos o tragadas por polvo. Detalles diferentes, nombres diferentes, pero el mismo patrón. Sociedades ascendiendo a grandeza, luego desapareciendo repentinamente. Es tentador descartar todo esto como cuentos simbólicos. Sin embargo, las similitudes son difíciles de ignorar. ¿Por qué tantas culturas separadas por océanos recuerdan mundos destruidos de manera similar? Si pensamos en reseteos, estos mitos podrían ser más que imaginación. Podrían ser recuerdos culturales de eventos reales. Resilientes podrían haber pasado sus historias, convirtiéndolas en leyendas para no olvidarlas. Con el tiempo, nombres y detalles cambiaron, pero la estructura permaneció. Una gran sociedad, destrucción repentina y un nuevo comienzo. Descubrimientos modernos prestan algo de peso a estos mitos. Las ruinas cerca de Kumari en India, por ejemplo, sugieren que asentamientos existieron donde las historias dicen, ahora, yaciendo bajo tierra. La cuenta de Lemuria podría también reflejar recuerdos de lugares reales. Algunos investigadores la ligan a la subsidencia de islas en el Pacífico, alrededor de 3000 años atrás, que destruyó culturas polinesias. Otros creen que podría referirse a tierras perdidas al final de un periodo árido, cuando suelos acumulados tragaron regiones alrededor del mundo. Incluso si nunca encontramos una sola Lemuria, la persistencia de estas historias es significativa. Sugieren que gente a través del mundo recordó no solo la existencia de sociedades anteriores, sino su desaparición repentina. Estos recuerdos podrían estar distorsionados,
pero apuntan a la misma verdad subyacente. Reseteos han ocurrido antes. Lemuria es poderosa como símbolo porque nos recuerda cuán frágil puede ser la sociedad. Una comunidad podría ascender a grandes alturas, pero todo lo que toma es un evento catastrófico para barrerla. Si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, Lemuria podría no haber sido única. Podría haber sido una de muchas sociedades borradas de la crónica, recordada solo como una historia tenue pasada a través del tiempo. Ya sea que Lemuria existiera o no, su leyenda lleva un mensaje importante. Sociedades pueden desaparecer, dejando atrás solo fragmentos y recuerdos. Y si ha pasado antes, podría pasar de nuevo. Al mirar a través de mitos, geología y arqueología juntos, un patrón claro comienza a emerger. El mundo parece moverse en ciclos de polvo, sequía y renacimiento. Es como si la Tierra misma siguiera un ritmo, a veces lento y sutil, a veces repentino y violento. Cada vez la vida es desafiada, sociedades colapsan y los resilientes comienzan de nuevo. Las sequías son las más ampliamente recordadas. Aparecen en tradiciones a través del globo, de África a Asia, de las Américas al Ártico. Aridez creciente al final de un periodo cálido podría explicar estas historias. A medida que climas se secaron, ríos desaparecieron dramáticamente, ahogando valles y tragando regiones enteras. Para gente viviendo en las planicies, habría sentido como si el mundo mismo terminara. Patrias enteras podrían desaparecer en unas pocas generaciones, dejando resilientes para extenderse a alturas y llevar historias de lo perdido. El polvo es otro tema. A veces se describe como polvo del cielo, a veces como arenas barriendo la tierra. Estos podrían ser recuerdos de erupciones volcánicas o incluso tormentas de arena. La erupción de Yellowstone hace 600.000 años habría llenado el cielo con polvo, oscureciendo el sol y cubriendo la tierra en devastación. Para aquellos que vivieron a través de ello, el mundo habría parecido consumido por polvo y oscuridad. Más tarde, este recuerdo podría tomar forma de mito contado como un reseteo arenoso. La tierra misma juega un rol en el ciclo. En tradiciones orientales, el fin del mundo viene no solo con sequía, sino también con terremotos. En geología, vemos que la Tierra ha remodelado la Tierra muchas veces, enterrando paisajes, alterando ríos y forzando humanidad a nuevos caminos. Cada avance terrestre habría destruido lo anterior, y cada retiro habría revelado un mundo cambiado listo para nuevos comienzos. Lo impactante es cuán a menudo estos ciclos se repiten. Una sociedad crece, alcanza estabilidad y comienza a florecer. Luego llega catástrofe. Podría venir como sequía, polvo o terremotos, pero el efecto es el mismo. Aldeas caen, saberes se pierden y resilientes se dispersan. Después, comienza un largo periodo de reconstrucción. El patrón continúa hasta que una vez más la vida se vuelve estable suficiente para que nuevas sociedades asciendan. En este sentido, el relato de la humanidad no es uno de progreso constante, sino de tenacidad. No somos los primeros en construir, explorar o maravillarnos. Podríamos solo ser los últimos, parados en la superficie de incontables ciclos anteriores. Cada vez la Tierra resetea. La mayoría de lo construido es borrado, pero el ciclo mismo perdura, repitiéndose a través de eras demasiado vastas para comprender completamente. Los mitos de polvo, sequía y terremotos no son historias al azar. Son reflexiones del mismo patrón recurrente visto desde diferentes rincones del mundo. Nos recuerdan que lo que se siente permanente es frágil, y que la Tierra ha reseteado no una vez, sino muchas. El relato de la sociedad podría ser menos sobre comienzos y más sobre continuaciones. Cada era, llevando fragmentos de la última, cada reseteo, dando lugar al siguiente renacimiento. La Tierra guarda su memoria en capas. Geólogos leen estas capas como páginas de un libro, cada una registrando un momento en tiempo. Sedimentos llevan rastros de ríos, sequías y llanuras que ya no existen. Núcleos de tierra atrapan partículas diminutas de polvo, preservando la atmósfera de miles de años atrás. Fósiles marcan las vidas de criaturas que una vez caminaron la Tierra.
Para un observador paciente, el planeta revela que ha pasado por cambios incontables, cada uno remodelando la superficie, cada uno dejando atrás un registro. Al mirar de cerca, vemos que estos registros no son suaves o continuos. Están rotos por cambios repentinos, alteraciones abruptas en clima, capas de polvo de erupciones volcánicas masivas, bandas delgadas de minerales dejadas por tormentas. Estas marcas son evidencia de reseteos escrita directamente en la Tierra misma. El registro fósil muestra el mismo ritmo. Especies aparecen, florecen y luego desaparecen. A veces lentamente, a veces todas a la vez. Después de cada desaparición, nuevas formas de vida toman su lugar. Si pensamos en sociedades como parte de este mismo patrón, la ausencia de sus rastros se vuelve más fácil de entender. Así como especies enteras pueden desvanecerse del registro, así podrían tradiciones enteras. Una aldea podría desmoronarse y dejar nada más que tierra. Un artefacto podría enterrarse demasiado profundo para ser encontrado jamás. E incluso, si fragmentos sobreviven, podrían ser tan pocos que no los reconocemos por lo que fueron. Hay momentos en el registro geológico que sugieren reseteos repentinos y dramáticos. El evento de Heinrich, alrededor de 15.000 años atrás, es un ejemplo. Núcleos de tierra y sedimentos muestran un plunge repentino en condiciones áridas después de que el mundo había comenzado a humedecerse. Este evento duró siglos, retrasando el fin del periodo seco. Algunos investigadores creen que fue desencadenado por colapso de glaciares, lo que podría también explicar las tormentas masivas vistas en capas de arena de ese tiempo. Si este evento destruyó una sociedad, las capas de la Tierra podrían sostener la evidencia más tenue de su paso: polvo, cambios repentinos en clima y alteraciones en la supervivencia de especies. Otra capa cuenta de la gran erupción de Santorini hace 3.600 años. Polvo de este volcán se ha encontrado a través del Mediterráneo, África y más allá. Marca un momento cuando el clima del planeta volvió bruscamente más seco y poblaciones humanas podrían haber casi desaparecido. La capa de polvo permanece hoy como un recordatorio silencioso de un evento que cambió el mundo. Un borrado que fácilmente podría haber barrido culturas enteras si existieran en esa época. Lo impactante es cuán a menudo las capas de la Tierra revelan no estabilidad, sino disrupción. Cada disrupción lleva la posibilidad de limpiar lo anterior. Sociedades que podrían haber ascendido en eras anteriores podrían ocultarse dentro de estas capas, irreconocibles para nosotros porque vemos solo las cicatrices de la catástrofe y no las vidas que fueron borradas. De esta manera, la Tierra misma se convierte en la guardiana de historias olvidadas. Sus capas no nombran las sociedades que podrían haber sido perdidas, pero preservan las marcas de su destrucción. Nos recuerdan que reseteos no son especulación, sino parte de la historia del planeta, escrita en tierra, polvo y minerales. Entre los muchos descubrimientos más desconcertantes en arqueología están los objetos que no parecen encajar. Estos artefactos son a menudo pequeños, a veces pasados por alto, pero desafían la secuencia temporal simple que nos enseñan. Sugieren ya sea que la gente era capaz de más de lo que asumimos en un tiempo mucho anterior, o que fragmentos de conocimiento de sociedades perdidas se llevaron a través de reseteos de maneras que no entendemos completamente. Un ejemplo a menudo discutido es la batería de Bagdad, encontrada en Irak. Al principio, parecía solo un jarro de cerámica, pero estudio más cercano reveló un dispositivo con componentes que podrían generar electricidad, capaz de usos básicos como galvanoplastia. A veces, se llama el primer generador del mundo. La batería de Bagdad data de más de 2000 años, pero nada más como ella se vio de nuevo por más de un milenio. Su existencia sugiere un nivel de conocimiento eléctrico que no debería haber sido posible en esa época, o al menos no extendido. ¿Cuántos otros dispositivos se perdieron antes de que éste se enterrara en la Tierra? Otras anomalías son incluso más antiguas. En Australia, esferas de piedra misteriosas se han encontrado en capas geológicas datadas en cientos de miles de años.
Algunos científicos argumentan que son formaciones naturales, mientras otros creen que su simetría y tallado sugieren algo artificial. Ya sea que sean hechas por manos o no, nos recuerdan cuán poco entendemos sobre tiempo profundo y lo que podría haber existido en ciclos anteriores. Hay también dibujos en roca y obras de arte que parecen pintando cosas muy adelantadas a su tiempo. En algunos santuarios antiguos en China, figuras parecen semejar ruedas o mecanismos giratorios. En arte africano, hay tallados que algunos interpretan como mapas estelares o aparatos complejos. Estas interpretaciones se debaten, pero plantean la posibilidad de que fragmentos de memoria podrían haber sido transmitidos en forma simbólica. Lo que parece imaginación para nosotros podría haber sido un reflejo de algo real en un ciclo previo. Incluso, artefactos más mundanos pueden plantear preguntas. En capas de tierra pensadas ser cientos de mil años antiguas, ha habido reportes de anclas, joyas u objetos que parecen sospechosamente manufacturados. Muchos de estos reclamos se descartan o disputan, pero el mero número de tales anomalías mantiene la pregunta viva. Si reseteos han ocurrido, es exactamente en estos fragmentos aislados, desconcertantes y fuera de lugar donde esperaríamos encontrar rastros de sociedades anteriores. La dificultad yace en interpretación. Ciencia convencional a menudo explica tales artefactos como errores, fallos o engaños. A veces eso podría ser verdadero, pero la posibilidad permanece de que una pequeña fracción de ellos sean genuinos, que sean sobrevivientes de mundos borrados por reseteos. Si es así, son pistas preciosas, ventanas diminutas a ciclos pasados que de otro modo han desaparecido completamente. Lo que estos artefactos nos recuerdan es que nuestra secuencia temporal no es tan sólida como creemos. El relato de la historia humana se construye de las piezas que tenemos, pero muchas piezas podrían faltar. Algunas podrían estar enterradas profundo, algunas cubiertas, algunas destruidas para siempre. Unas pocas, sin embargo, podrían aún estar en nuestras manos, no reconocidas por lo que realmente son. Son recordatorios quietos de que la Tierra podría haber sido reseteada muchas veces, y que nuestra era no es necesariamente la primera en alcanzar más allá de lo ordinario. Cuando pensamos en crónica, a menudo la pensamos extendiéndose lejos al pasado. Pero crónica grabada, el tipo preservado en tablillas, pergaminos y registros, es asombrosamente corta. Los sistemas de símbolos más tempranos conocidos aparecieron solo hace unos 6000 años. Eso significa que todo lo que consideramos crónica documentada cubre menos del 2% del tiempo que humanos modernos han existido. El otro 98% es silencioso, sin registro grabado en absoluto. Este desbalance moldea cómo nos vemos, porque los símbolos preservan detalle, hacen sociedades aparecer mucho más avanzadas, complejas y reales. Por contraste, los miles de años antes de los símbolos se sienten primitivos y vagos, como si nada significativo pasara. Pero esto es una ilusión creada por lo que sobrevive. La ausencia de símbolos no significa ausencia de tradición, saberes o incluso sociedad. Solo significa que no tenemos sus registros. Tradiciones orales llevaron narraciones mucho antes de los símbolos. Pero son frágiles. Sobre generaciones, detalles cambian y significados se alteran. Mitos de sequías, polvos y reseteos podrían ser remanentes de estas tradiciones orales, comprimidos y remodelados por memoria. Sin registros grabados, sin embargo, eras enteras de experiencia humana desapareciendo de vista. Una aldea destruida por sequía, una tradición borrada por cambio climático, un pueblo dispersado en grupos menores. Todo esto podría pasar sin dejar nada que sobreviva en símbolos. Es también valioso recordar cuán fácilmente la crónica grabada puede perderse. La biblioteca de Nalanda, a menudo romantizada como una gran colección de sabiduría ancestral, fue destruida en etapas sobre siglos. Incontables manuscritos y textos vanished. No sabemos qué se perdió, pero nos recuerda que incluso cuando símbolos existen, son frágiles. Incendios, conflictos y negligencia pueden borrar archivos enteros en una sola generación.
Si reseteos ocurrieron, podrían haber destruido no solo aldeas, sino también todo rastro de saberes grabados, dejando resilientes para comenzar de nuevo con nada. Lo que sobrevive es selectivo. Sabemos de Sumeria porque tabletas de arcilla eran duraderas. Sabemos de los mayas porque glifos se tallaron en piedra. Pero ¿qué de culturas que grabaron en corteza, hojas o tela? Sus registros desaparecidos en siglos, dejando no rastro en absoluto. Si sociedades existieron antes del último periodo seco, sus grabados, si los tenían, habrían desaparecido hace mucho, cubiertos por arenas o enterrados bajo capas de tierra y polvo. Esta perspectiva cambia cómo pensamos en Crónica. Lo que llamamos el comienzo de sociedad podría solo ser el comienzo de símbolos. Podría no representar el verdadero comienzo de comunidad organizada, tradición o técnica. En cambio, podría ser un reinicio después de un reseteo, el punto en que gente una vez más comenzó a dejar marcas perdurables de su existencia. Al realizar cuán pequeña fracción del tiempo humano está realmente registrada, el silencio del pasado se siente menos vacío, y más como un vacío que aún no hemos llenado. Crónica grabada es una capa delgada sobre una vasta fundación de experiencia olvidada. Debajo podría yacer incontables relatos de ascenso y caída, borrados no porque nunca pasaran, sino porque nunca se grabaron, o porque el reseteo los barrió antes de que pudieran preservarse. Cuando pensamos en técnica, usualmente la imaginamos como algo único a nuestra era. Dispositivos, redes y máquinas se sienten como el paso final de un largo viaje que comenzó con utensilios simples. Pero si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, entonces surge la posibilidad de que no seamos la primera especie, o incluso la primera versión de humanidad, en alcanzar un estadio técnico. El registro fósil muestra que la vida ha tomado muchas formas diferentes sobre cientos de millones de años. Sociedades, si existieron, no necesariamente dejarían rastros obvios. Nuestro propio mundo está lleno de técnica. Sin embargo, si todo fuera abandonado hoy, ¿cuánto duraría? En siglos, la mayoría de estructuras se degradarían. Materiales se romperían, circuitos se corroerían y componentes se fragmentarían. En unos pocos milenios, naturaleza reclamaría nuestras urbes. En decenas de milenios, poco más que bases de concreto quedaría. Sobre cientos de mil o millones de años, incluso esas desapariciones, enterradas bajo sedimento, erosionadas por viento o destruidas por movimientos tectónicos. Esto significa que si una especie técnica vivió en la Tierra en una era distante, no deberíamos esperar encontrar torres o aparatos esperando en el suelo. Como mucho, podríamos encontrar artefactos dispersos, un compuesto inusual, un objeto moldeado en la capa equivocada de roca o firmas químicas dejadas por actividad productiva. Estos serían difíciles de reconocer, e incluso si descubiertos, a menudo descartados como anomalías naturales. Algunos científicos han considerado esta posibilidad en lo que llaman la hipótesis de civilizaciones prehumanas, nombrada después de especulaciones sobre especies inteligentes extintas. La idea es simple. Si una sociedad avanzada existió hace millones de años, ¿podríamos detectarla hoy? La respuesta no es directa. La mayoría de rastros físicos estarían gone. Pero podría haber evidencia indirecta. Cambios en la composición del suelo, concentraciones inusuales de elementos o patrones en el registro fósil. De esta manera, incluso si sociedades son borradas, la Tierra podría llevar signos débiles de su presencia. Para la humanidad, esta perspectiva es humillante. Nos vemos como únicos, como los primeros en alcanzar técnica, pero tal vez seamos solo los últimos. Ciclos anteriores podrían haber producido comunidades que desarrollaron utensilios, saberes e incluso producciones solo para ser borradas en reseteos. Su memoria desaparecida, pero fragmentos podrían permanecer en mitos, artefactos o anomalías inexplicadas. También reconfigura nuestro sentido de permanencia. Imaginamos nuestra técnica como duradera, como definiéndonos. Sin embargo, en tiempo profundo, incluso nuestros mayores logros podrían desaparecer sin rastro. Si otra especie asciende en el futuro lejano,
podrían mirar atrás a nuestra era y ver solo pistas tenues, fragmentos desconcertantes en tierra y suelo. Podrían preguntarse, como nosotros ahora, si son verdaderamente los primeros. La posibilidad de que no seamos la primera especie técnica no es un reclamo de certeza, sino un recordatorio de cuánto no sabemos. La historia de la Tierra es vasta, y la historia humana breve. Asumir que somos la única sociedad avanzada que ha vivido aquí podría ser menos realista que imaginar que otras vinieron antes, perdidas a los ciclos de sequía, polvo y tiempo. El silencio en el registro arqueológico usualmente se ve como un vacío en evidencia. Nos dicen que nada existió antes de cierto punto porque no se han encontrado rastros. Pero tal vez este silencio no sea una ausencia en absoluto, sino un signo de algo mayor. La marca de reseteos, borrando lo que una vez fue y dejándonos con solo los fragmentos más tenues. Cuando arqueólogos miran atrás, a menudo encuentran largos tramos de uniformidad. Por decenas de milenios, utensilios parecen los mismos. Luego, repentinamente, nuevas formas de tradición aparecen. Irrigación, arquitectura monumental, símbolos. El salto parece abrupto, casi antinatural. Si pensamos en Crónica como un ascenso continuo, estos vacíos son desconcertantes. Pero si reseteos ocurrieron, el silencio entre avances es exactamente lo que esperaríamos. Sociedades podrían haber sido destruidas, dejando atrás resilientes que vivieron simplemente por generaciones antes de reconstruir. Para nosotros, el silencio parece nada, pero, en realidad, podría ser la sombra de algo perdido. También encontramos finales abruptos. Tradiciones enteras aparecen en el registro y luego desaparecen, a menudo sin explicación. La cultura de Harappa, una de las sociedades urbanas más tempranas, declinó y desapareció alrededor de 4000 años atrás. Los olmecas abandonaron sus grandes cabezas siglos antes de que exploradores llegaran a Mesoamérica. En cada caso, las razones se debaten: aridez, conflicto, enfermedad. Pero el resultado es el mismo: silencio. Si estos colapsos pasaron en escala global en eras anteriores, sociedades enteras podrían desaparecer, dejando solo fragmentos demasiado dispersos para reconocer. El silencio puede también venir de las limitaciones de preservación. La Tierra no se aferra a todo. Materiales biodegradables decaen rápidamente. Bambú, fibras y telas desvaneciéndose en unos cientos de años, a menos que preservados bajo condiciones raras. Incluso roca se erosiona y metal se degrada después de solo unos milenios. Sobre decenas de mil, incluso esos, son propensos a desaparecer. Si reseteos pasaron decenas o cientos de mil años atrás, sus rastros físicos serían casi enteramente borrados. Lo que quedaría es silencio. Algunos investigadores han apuntado que podríamos no reconocer evidencia incluso si la encontramos. Un pequeño fragmento de material refinado enterrado en roca ancestral podría fácilmente descartarse como formación natural. Un patrón en el suelo visible, solo desde arriba, podría pasar desapercibido. Ruinas enteras podrían yacer bajo capas gruesas de sedimento, lugares que apenas hemos comenzado a explorar. El silencio en el registro no necesariamente significa que nada existe. Podría significar que no hemos mirado en los lugares correctos, o que la evidencia es demasiado sutil para que la veamos. En este sentido, el silencio no es vacío, es una especie de señal. Nos dice que la crónica podría no ser continua, que hay páginas faltantes en el relato de la humanidad. Cada silencio podría representar no la ausencia de vida, sino la secuela de destrucción, la pausa entre ciclos, el tiempo cuando resilientes reconstruyeron lentamente de lo que quedó. Si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, entonces el silencio es el resultado más natural. Sociedades ascienden, caen, y casi todo lo que dejan atrás es barrido. Lo que permanece no es su presencia, sino su ausencia. El espacio quieto en el registro que sugiere algo una vez existió, ahora perdido al tiempo. Cuando la idea de sociedades repetidas o reseteos se trae a colación, ciencia convencional a menudo responde con escepticismo. Arqueología,
geología y antropología son disciplinas cuidadosas. Construyen sus conclusiones en evidencia que puede medirse, probarse y compararse. En este marco, reclamos extraordinarios requieren prueba extraordinaria. Dado que no se han exhumado aldeas completas o artefactos innegables de ciclos anteriores, la idea de sociedades olvidadas se trata como especulación en lugar de hecho. Parte de esta cautela viene de la naturaleza de la ciencia misma. Investigadores trabajan dentro de modelos establecidos y esos modelos guían interpretación. Si el modelo aceptado dice que sociedad comenzó alrededor de 7000 años atrás, entonces, cualquier evidencia que parezca más antigua se examina dentro de ese marco. Anomalías a menudo se explican como errores, malas interpretaciones o formaciones naturales. Este enfoque ayuda a prevenir reclamos falsos, pero también hace difícil que ideas fuera del modelo se consideren seriamente. Hay también una razón práctica. Financiamiento para investigación tiende a ir hacia proyectos que apoyan teorías establecidas en lugar de desafiarlas. Excavaciones son caras, y la mayoría de recursos se dirigen hacia sitios ya conocidos para encajar en la secuencia oficial. Esto significa que lugares que podrían revelar evidencia más antigua o inusual, como valles soterrados o estratos profundos bajo ruinas existentes, raramente se investigan en detalle. El silencio del registro podría por lo tanto reflejar no solo lo que se ha perdido, sino también lo que aún no hemos elegido buscar. Factores culturales también juegan un rol. La idea de reseteos desafía la narrativa reconfortante de progreso. Nos gusta creer que sociedad es un ascenso constante de comienzos simples a comunidades complejas y que vivimos en el pico de ese ascenso. Sugerir que ciclos enteros de sociedad podrían haber ascendido y caído antes de nosotros es inquietante. Implica que progreso es frágil, que lo que hemos construido puede borrarse y que podríamos no ser los primeros en pararnos aquí. Para muchos, es más fácil descartar la idea que confrontar sus implicaciones. Sin embargo, la ciencia no está cerrada para siempre. Historia muestra que ideas una vez ridiculizadas pueden luego aceptarse cuando evidencia emerge. Ideas como la tectónica de placas, por ejemplo, una vez se descartó como imposible, pero ahora es la fundación de geología. Lo mismo podría pasar con reseteos. A medida que nuevas tecnologías nos permiten escanear profundidades terrestres, analizar núcleos de sedimento y sondar capas profundas de suelo, podríamos desenterrar evidencia que cambie el modelo. Si eso pasa, lo que una vez fue especulación podría volverse parte de crónica aceptada. Por ahora, ciencia convencional evita la idea de sociedades repetidas porque la evidencia es fragmentaria, dispersa y ambigua. Pero la falta de reconocimiento no significa que la idea sea imposible. Simplemente significa que la búsqueda continúa. Y si reseteos son reales, entonces los fragmentos que encontramos, los artefactos anómalos, los mitos de sequías, las ruinas bajo la tierra, podrían un día unirse para contar una historia mucho más antigua y compleja que la que conocemos. Si la Tierra ha sido verdaderamente reseteada muchas veces, entonces plantea una posibilidad inquietante, que nosotros mismos somos solo parte del ciclo más reciente. Tendemos a ver nuestra sociedad como única, como el pináculo del logro humano. Pero si incontables mundos vinieron antes, cada uno borrado a su turno, entonces podríamos estar parados en un pico frágil, inconscientes de cuán temporal podría ser. Al mirar alrededor, vemos signos que encajan el mismo patrón recurrente. Nuestras urbes son vastas, nuestra técnica compleja y nuestro alcance se extiende más allá del planeta mismo. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestra sociedad descansa en un balance delicado. Nuestros sistemas dependen de climas estables, fuentes de recursos confiables y redes globales interconectadas. Si cualquiera de estos fuera interrumpido por catástrofe, ya sea natural o hecha por humanos, nuestras estructuras serían vulnerables. Crónica muestra que incluso grandes sociedades pueden colapsar rápidamente. Los olmecas, Jarapa, el Imperio Bizantino, todos parecieron permanentes. Sin embargo, todos cayeron.
Si tales colapsos pueden pasar en escala regional, ¿por qué no en una global? El ciclo sugiere que lo que se siente permanente a menudo es temporal. Sequías, polvos, erupciones e impactos han reseteado el mundo antes, y no hay razón para pensar que no pasarán de nuevo. El registro geológico muestra que la Tierra no es estable por largos tramos de tiempo. Cambios climáticos, movimientos tectónicos e impactos cósmicos son todos parte de su ritmo. Desde esta perspectiva, nuestra sociedad no está fuera del ciclo, sino atrapada dentro de él. Justo como anteriores podrían haber estado. Podríamos también ver ecos de ciclos anteriores en nuestros propios mitos y tradiciones. Historias de grandes sequías, de destrucción polvorienta y de eras anteriores podrían no solo describir el pasado, sino también servir como advertencias para el futuro. Nos recuerdan que reseteos son posibles, que han pasado antes, y que supervivencia depende de adaptación. Si sociedades previas ignoraron tales advertencias, podrían haber desaparecido sin rastro. Si las ignoramos, podríamos un día hacer lo mismo. Pero hay también otra manera de ver esto. Si somos parte de un ciclo, entonces nuestra existencia no es aislada. Estamos conectados a eras anteriores incluso si no podemos recordarlas completamente. Nuestros logros podrían hacer eco a los suyos. Nuestros saberes podrían ser fragmentos redescubiertos y nuestros mitos podrían llevar sus voces. En este sentido, no estamos solos en la crónica. Somos parte de un relato más largo que se extiende atrás a través de incontables reseteos. Cada era construyendo sobre lo que vino antes, de maneras que aún no entendemos. Vivir en un ciclo es vivir con incertidumbre. No podemos saber cuán largo durará esta era, pero podemos reconocer que nuestro lugar no está garantizado y que el silencio del pasado podría un día incluirnos. Si la Tierra ha sido reseteada miles de veces, entonces somos solo el capítulo más reciente en una historia mucho más antigua, una que continuará con o sin nosotros. Si la Tierra resetea de nuevo, ¿qué significaría para nosotros? La pregunta no es simplemente sobre supervivencia, sino sobre memoria. Sociedades podrían perdurar por miles de años, pero reseteos borran más que aldeas y gente. Borran sagas, saberes y conexiones. Si el ciclo continúa, entonces lo más frágil que poseemos no son nuestros edificios o máquinas, sino nuestro entendimiento de quiénes somos. Imagina una gran sequía barriendo planicies modernas. Casi cada urbe mayor hoy se asienta en interiores. Aridez creciente las ahogaría justo como ahogó asentamientos ancestrales al final del último periodo seco. En cuestión de generaciones, naciones enteras podrían desaparecer bajo el polvo. Resilientes se dispersarían a costas, llevando solo fragmentos de memoria para sus hijos y nietos. Historias de rascacielos, vehículos o redes podrían sonar como mitos. Con el tiempo, esas historias perderían detalle y tomarían significado simbólico. Eventualmente, podrían sonar no diferentes de las leyendas que ahora leemos de eras doradas perdidas. El polvo es otra posibilidad. Un impacto de meteorito, aunque raro, podría traer devastación en escala global. Polvo en el cielo podría bloquear luz solar, cosechas fallarían y sistemas globales colapsarían. Urbes podrían abandonarse, producciones silenciadas y dentro de poco tiempo, humanidad reducida a grupos pequeños y luchadores. Desde su perspectiva, el mundo moderno estaría desaparecido, y dentro de unos pocos siglos, poco evidencia quedaría de que jamás existió. Incluso cambios menos dramáticos podrían actuar como reseteos. Variaciones en clima, graduales pero implacables, podrían interrumpir fuentes de recursos y desplazar poblaciones. Conflictos o colapsos económicos podrían romper las redes frágiles que sostienen nuestro mundo. Si suficientes sistemas fallan a la vez, una sociedad tan compleja como la nuestra puede desenredarse rápidamente. Crónica muestra que grandes comunidades a menudo caen no con un solo golpe, sino con una serie de presiones que abruman su tenacidad. La interrogante entonces no es si la Tierra cambiará. Siempre lo ha hecho, y siempre lo hará.
sino si perduraremos cuando lo haga. Si reseteos han pasado antes, nos recuerdan que supervivencia no está garantizada. Sociedades mucho más antiguas que la nuestra podrían haber pensado que estaban seguras solo para desvanecerse casi de la noche a la mañana. Si pasó a ellas, podría pasarnos. Sin embargo, de una manera, reseteos también nos recuerdan de tenacidad. Cada vez que la Tierra ha cambiado, la vida ha regresado. Cada vez que humanidad ha enfrentado colapso, gente ha encontrado maneras de reconstruir. Si un reseteo viene de nuevo, nuestros descendientes podrían ascender de él como nosotros hemos, llevando fragmentos de memoria, construyendo mundos nuevos y continuando el ciclo. Podrían mirar atrás a nosotros como miramos atrás a Lemuria o Caral, preguntándose quiénes éramos, qué construimos y cómo desaparecimos. Considerar la posibilidad de otro reseteo no es imaginar el fin del mundo, sino reconocer la fragilidad de nuestro lugar en él. Es un recordatorio de que somos parte de algo mayor, algo cíclico, y que permanencia nunca ha sido parte del relato de la Tierra. Al retroceder y mirar el relato como un todo, una imagen diferente de la Tierra comienza a emerger. No es el relato de un solo ascenso de comienzos simples a complejidad moderna, sino de muchos ascensos, cada uno borrado a su turno. Sociedades podrían haber vivido y prosperado antes de nosotros, cada una construyendo su propio mundo, cada una barrida por sequías, polvo, terremotos o tiempo. Lo que vemos como crónica podría solo ser la capa superficial de algo mucho más ancestral, un ciclo repetido incontables veces. El silencio del pasado profundo no es vacío, está lleno de posibilidades. En sus vacíos podrían yacer los recuerdos de eras perdidas, los fragmentos de saberes olvidado, los rastros de gente que una vez se paró donde nosotros ahora. Sus voces podrían sobrevivir solo como mitos, sus aldeas solo como ruinas bajo la tierra, sus logros solo como artefactos desconcertantes que no encajan. Pero en el ritmo de reseteos, su presencia permanece. No podemos saber cuán muchas veces la Tierra ha sido reseteada. Tal vez solo unas pocas, tal vez miles. Cada vez, la mayoría de evidencia sería borrada, y cada vez resilientes reconstruirían, llevando fragmentos de lo anterior. Una y otra vez. Humanidad podría haber vivido a través de ciclos de pérdida y renovación. El mundo que conocemos podría no ser único, sino un capítulo en un libro más largo, escrito y reescrito a través de tiempo profundo. Lo que esto significa para nosotros es incierto. Podríamos creer que estamos en el pico de la crónica, pero así podrían aquellos que vinieron antes. Podríamos creer que nuestro saber durará, pero tiempo erosiona todo. Los desiertos se expanden, montañas se desmoronan, y memoria se desvanece. En la escala de la Tierra, incluso nuestros mayores monumentos son temporales. 1000 años de ahora podrían ser ruinas. 10.000 años de ahora podrían estar desaparecidos. 100.000 años de ahora, incluso su polvo, podría ser irreconocible. Y sin embargo, hay algo reconfortante en este ciclo. Reseteos no significan un fin, sino una renovación. Cada vez la vida encuentra una manera de continuar. Cada vez, humanidad adapta, perdura y comienza de nuevo. Si la Tierra resetea en el futuro, no será el fin del relato, sino el comienzo de otro capítulo, uno escrito por aquellos que sobreviven, llevando fragmentos de memoria a un mundo nuevo. Esta noche, mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, el pensamiento no es temer, sino maravillarnos, imaginar que somos parte de algo mayor que nosotros mismos. Un ritmo recurrente que se extiende atrás al pasado profundo y adelante al futuro distante. Los reseteos de la Tierra nos recuerdan que no estamos fuera del tiempo, sino dentro de él. Somos temporales, pero también tenaces. Somos frágiles, pero también permanecemos. Y tal vez, justo como nos preguntamos sobre las sociedades perdidas que podrían haber venido antes de nosotros, algún día, otros se preguntarán sobre nosotros. Podrían caminar la Tierra, mirar ruinas dispersas y preguntar la misma pregunta que preguntamos ahora. ¿Cuántas veces ha sido reseteada la Tierra?
¿Y cuántas sagas ya han sido olvidadas? Suscríbete y dale a me gusta si te ha parecido interesante el vídeo.